Siempre mi situación ha sido vivir conectado con la naturaleza, con el río, con la selva. El mundo era así para mí. Justino Piagaje nació en la selva amazónica ecuatoriana, pero para él y su pueblo, los Yecopay, la selva no entiende de países ni de fronteras. Es un solo territorio, y dividirlo con líneas en un mapa no es más que una torpe decisión humana. Crecí como en una especie de libertad de pensar y todo eso, pero siempre todo fundamentalmente con los cuentos de mi abuela. Mi abuela era la encargada, como decir, la encargada de contar los cuentos, las historias de del pueblo Siecopay, de la nación Siecopay. Algunas de las historias que le contaba su abuela hablaban de encuentros intensos con la naturaleza. En una de ellas, los espíritus Yecopay se enfrentaban a grandes peces que dejaban ciegas a las personas. Otras hablaban de la gran casa del Yajé, un espacio sagrado donde tomaban esta bebida para fortalecer el espíritu y encontrar claridad. Y todas sin excepción transcurrían en el mismo lugar, Pequeya, el territorio ancestral de los Yecopay. Pero Justino, su familia y todo lo que había conocido durante su infancia estaba a kilómetros de allí. Entonces yo imaginaba, o sea, decía, ¿dónde será? ¿De qué lugar? ¿De dónde será que me habla mi abuela? Para él era una especie de Edén, una tierra donde vivían esos grandes peces de las historias de su abuela y donde los ancianos se transformaban en animales. Justino cree, de hecho, que su abuela podía transformarse en jaguar y así lo cuidaba en el largo camino que separaba su casa de la escuela. Eso me contaba mi abuela. Pues entonces yo no sabía dónde era. Pequeya, dicen los Yecopay, se extendió por unos 3 millones de hectáreas a lo largo del río Lagartococha, que divide actualmente Ecuador y Perú. Ese territorio es rico en lagunas, árboles y, por supuesto, tiene una enorme fauna. Allí vivieron durante siglos, hasta que los conflictos de Occidente tocaron su puerta. El territorio ancestral está en la frontera entre Ecuador y Perú. Nosotros fuimos, mi abuelo sobre todo, fue víctima del desplazamiento, del despojo territorial tras el conflicto bélico de Ecuador y Perú en el año 1941. Esa disputa territorial fue lo que empujó a los dos países a ocupar militarmente el territorio de la nación Siecopay. Miles, entre ellos los abuelos de Justino, tuvieron que huir ante la amenaza de las balas, dejando atrás su hogar. Pero quizás lo más doloroso fue separarse de los familiares que quedaron al otro lado de la frontera en Perú. Decía mi abuela, cuando hubo ese conflicto, nosotros nos corrimos como puercos del monte, decía mi abuela, dispersándose. Como pudieron, sus abuelos llegaron hasta Cuyabeno, una zona ubicada en el extremo del territorio ancestral. Allí reconstruyeron su vida, criaron a sus hijos y a sus nietos y encontraron cierta estabilidad. Pero aunque estuvieran lejos de la guerra y la vida siguiera su curso, el deseo de volver a Pequeyá se convirtió en el gran sueño de los Siecopay. En este episodio, Justino Piagaje nos cuenta cómo varias generaciones de su pueblo han luchado contra gobiernos, instituciones e incluso grandes empresas petroleras para regresar a su territorio. Básicamente nosotros lo que buscamos es regresar a nuestro territorio para seguir practicando y transmitiendo hacia la nueva generación. También sobre la visión de su pueblo frente al presente y el futuro de la selva que los ha acogido durante siglos. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. El verdadero nombre de Justino, en la lengua paicoca, es Piacuri, que significa pájaro brillante, pero no lo pudieron registrar así ante las autoridades de Ecuador, así que decidieron llamarlo oficialmente Ángel Justino. Cuando nació, los Siecopay llevaban ya 35 años divididos por la guerra entre Perú y Ecuador. Aunque su familia se había asentado en Cuyabeno, también se había convertido en un foco de resistencia contra la ocupación militar. Yo no he heredado, como quizás otras personas, tranquilidad, paz, sino más bien he heredado luchas, resistencia, estar siempre ahí permanentemente con el pueblo, liderando.
Varios hombres de la comunidad, entre ellos su abuelo, emprendieron algunos años después del desplazamiento una búsqueda intensa de sus familiares perdidos a lo largo del territorio ocupado. La idea era reunirlos en Cuyabeno para evitar conflictos con los ejércitos. Ahí empieza mi abuelo una expedición de 2 meses para ir a traerlos. Él se va por la selva, baja por el río Aguarico, llega hasta un punto antes de la frontera porque todo estaba militarizado. Pues no podía él ir por el río Huiquilla Lagarto ahora, entonces se fue, decidió salir por la selva. Estamos hablando, mi abuelo, sin brújula, sin GPS, sin nada, pero solamente con el conocimiento de la sabiduría ancestral, transformándose en jaguar, transformándose en espíritu para volar y mirar en qué dirección iba. Como el territorio era tan grande y todos habían huido, era difícil encontrarlos. Sin embargo, cuenta Justino, que convertido en un espíritu, su abuelo pudo sobrevolar la selva hasta encontrarlos. Y claro, y sube y no encuentra ahí, sube más por el río, otro río, Angusilla. Ahí los encuentra a ellos, encuentra allí hablando y ahí les veía a su tía y decía él que tenía ganas de convertirse en humano porque estaba solamente como espíritu. Con la confirmación del sitio donde un buen grupo de Siecopay se hallaba, ya pudieron llegar y organizar su traslado unas semanas más tarde. La mayor dificultad era mover a tanta gente sin cruzarse con algún punto de control militar, pues no había ninguna garantía de que los soldados no los fueran a atacar. Así que resolvieron mover grupos pequeños a través del río y la selva hasta llegar a Cuyabeno. Entonces decían, hemos utilizado la técnica del puerco del monte, que se dispersa y que se vuelve a juntar. Entonces eso decía mi abuela y que así se habían escapado para que los militares no les siguieran. Esas historias, además de las que escuchaba de su abuela, fueron acercando a Justino a esa gran misión de volver al territorio que fue de su pueblo. Y aunque Cuyabeno es una enorme y rica reserva donde han vivido en relativa calma durante décadas, no es el lugar donde los Siecopay pueden desarrollar plenamente sus tradiciones. Así lo explica Justino. En el territorio donde vivimos no hay lagunas, no hay árboles, por ejemplo, el ceibo rojo que sirve para hacer exprimidores de yuca. No hay yazo, que es una planta especial para mezclar la arcilla para hacer la cerámica, para hacer los tiestos, las piezas de cerámica y muchas otras plantas más que sirven para la gastronomía, para la alimentación de los Siecopay. Y sin esta materia prima, se hace también mucho más difícil enseñarles las tradiciones a los niños y niñas que nacieron lejos de Pequeyá. En las escuelas a las que asistieron luego del desplazamiento, dice Justino, aprendían muchas cosas sobre Ecuador y sobre el mundo, pero poco sobre su propia cultura. Desde mi infancia, casi desde mi juventud, también ya fui cuestionando la forma de enseñar. Es decir, nos enseñaban todas las historias de otras culturas, de Roma, de Grecia. Yo decía, pero ¿por qué no empezamos hablando de nuestras propias culturas? Cuando en el año 1992, 93 creo que fue, cuando se institucionalizó el modelo de educación intercultural bilingüe, entonces ahí decían que tenemos que aprender el quichua de manera obligatoria. Entonces ahí yo iba aprendiendo el quichua como tal también, pero también iba cuestionando de que mi idioma también es importante y que me gustaría entender cuál es la estructura lingüística de mi idioma también. Quichua, el idioma que menciona Justino, es una lengua que se habla con algunas variaciones en distintas zonas de Ecuador, Perú y Colombia. En el caso ecuatoriano, es el idioma oficial de los quichuas, una nación indígena que, así como los Siecopay, se asentaron en la selva amazónica desde hace siglos, y vale la pena recordarlos, porque como explica Justino más adelante, se convirtieron en otro actor clave de la lucha por el territorio Siecopay. Esta forma de enseñar fue más como mirar hacia arriba, mirar de que todo lo occidental era lo más bueno, era lo más adecuado, era lo más ideal, digamos así, y entonces yo empecé a pensar. Y claro, en un momento yo pierdo en todo este trayecto, y me siento un vacío. Mi cultura obviamente estaba como súper minimizada, así como lo sigue siendo ahora también. A pesar de tener como un estado plurinacional e intercultural, se siguen teniendo estos rasgos coloniales. Esos rasgos coloniales que dice Justino no nacieron con la guerra entre Ecuador y Perú en 1941. Su pueblo y varios otros que viven en el Amazonas sufrieron los graves efectos de la evangelización durante la colonia.
En el tiempo de los jesuitas se mueven también, empiezan a ser trasladados por los jesuitas, pero se dispersan también por las enfermedades que los mismos curas traían. Entonces eran los primeros momentos de escape, digamos, de movilidad y todo. Y a donde llegaban, no tardaban en aparecer otras comunidades religiosas para tratar de convertirlos. Algunas veces lo lograban, pero en otras ocasiones generaban conflictos y nuevas diásporas entre los Yecopay. Un ejemplo triste es el del abuelo de Justino, quien después de reunir a varios grupos dispersos en la selva y ser un bebedor de yagé, fue evangelizado por los jesuitas y abandonó la mayoría de las tradiciones. Entonces hubo como una separación. Ya él no siguió practicando, se quedó casi como solo. La última casa de yagé aquí fue construida. No había casa de yagé aquí en esta comunidad. Pero fue un proceso bastante duro en el que fue golpeando. Incluso mi familia mi mamá, mis tíos, son evangélicos. A Justino le tomó años formar su propio criterio sobre la religión. Para él, nada vale hablar sobre Jesús, los apóstoles o el amor de Dios si después violan mujeres o engañan comunidades, como tantas veces ocurrió en los pueblos de la selva. Creo en el Dios Ñañu Painá, porque nosotros sí teníamos nuestro propio Dios, Ñañu Painá, quien nos enseñó también a través del bejuco del yagé, siguiéramos haciendo el bien. Pero además de la religión, también estuvo la larga lucha contra las empresas petroleras que buscaban adueñarse de sus territorios. Durante décadas, la presencia de empresas petroleras ha dejado una huella profunda en la selva amazónica ecuatoriana. La apertura de carreteras, los derrames de crudo y la contaminación de ríos y suelos afectaron directamente la vida de comunidades que dependen del bosque para vivir. Pero más allá del daño ambiental, la actividad petrolera también trajo divisiones, desplazamientos y una pérdida progresiva de formas de vida ancestrales. Cuando yo tenía apenas 18 años de haber cumplido, firmé una demanda en contra de esta transnacional Chevron Texaco. Yo soy uno de los accionantes del caso Chevron Texaco y que hasta ahora seguimos luchando también. El caso Chevron Texaco en Ecuador se remonta a las operaciones petroleras que la empresa Texaco realizó en la Amazonía ecuatoriana entre los años 60 y principios de los 90. Durante ese tiempo se vertieron millones de galones de desechos tóxicos en ríos, suelos y fosas abiertas, lo que afectó gravemente la salud de los ecosistemas y las comunidades indígenas y campesinas. Aunque en 2011 la justicia ecuatoriana condenó a Chevron, empresa que había absorbido a Texaco, a pagar una indemnización multimillonaria, la compañía se negó a cumplir el fallo, dando lugar a uno de los conflictos legales y ambientales más largos y complejos del mundo. Y ahora seguimos todavía los desechos y todo el petróleo enterrado, simplemente taponado con tierra y que sigue filtrando por los ríos del que nosotros obviamente consumimos. Entonces, nosotros en este momento lo que estamos viviendo es como en una pequeña isla. Acá donde estoy yo, al frente tenemos donde sale el sol, tenemos todo el campo que se llama de Andes Petroleum, y acá tenemos hacia el norte tendríamos todo es el tema de la explotación petrolera del campo Shushufindi, que corresponde a Petroecuador. Y si sumamos también la presión de los cultivos de palma africana que hay en buena parte de la selva, se entiende por qué no era tan fácil el retorno de los Yecopay a sus tierras. Sin embargo, a finales de los años 90 se abrió una posibilidad gracias al acuerdo de paz que firmaron Ecuador y Perú. Allí buscaron delimitar con claridad las fronteras y desmilitarizar la zona. Tras el acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, nos invitan a nosotros también, a los abuelos nuestros, a hacer el recorrido por el territorio de frontera. Y ahí nos surge a nosotros de nuevamente tener esta posibilidad real de regresar a nuestro territorio. Decíamos, ya por fin se terminó este conflicto. Se reunieron Yecopay de los dos países para buscar un plan que en conjunto les permitiera recuperar el territorio, o al menos parte de él. Y allí plantean los abuelos tres aspectos fundamentales: reunificación familiar, es decir, lo social en el ámbito social; reconstrucción cultural también, vamos a construir también porque fuimos desarraigados de nuestro territorio; y luego también hablan de una reconstrucción territorial, vamos a mirar como una sola casa, una sola maloca. Y entonces con esa visión los abuelos plantean esos tres grandes objetivos.
Los ancianos y líderes de las comunidades, entre ellos el abuelo de Justino, se dieron a la tarea de crear un mapa de sus tierras con un concepto muy adelantado para ese momento: fronteras vivas. No se trataba de líneas fijas dibujadas sobre un papel, sino de límites definidos por ríos, árboles, senderos y sitios sagrados, que cambiaban y se renovaban junto con la selva. Era una forma de decidir que el territorio no solo es algo que se posee, sino que se cuida y se reconoce mientras sigue vivo. Y claro, era absurdo para el Estado ecuatoriano y peruano que nosotros planteáramos eso. Mi abuelo luchó silenciosamente, sin acompañamiento quizás jurídico, estatal, ni nada, ni aliados, ni nada. La cosa no era tan fácil como reunir a la gente y simplemente volver. El territorio, desde el desplazamiento por la guerra, había cambiado muchísimo, y ellos también. Además, los intereses comerciales de las petroleras y otras empresas no garantizaban la seguridad para los miles de Siecopay que querían regresar. Quizá por esa presión de las compañías y por la misma inacción de los gobiernos, la petición del retorno fue ignorada. Pero lejos de desanimarse, los Siecopay organizaron por su lado acciones para fortalecer los vínculos y la identidad entre las comunidades que seguían separadas. En el 2003 establecimos una comunidad en el lado derecho del río Uquillá, que sería en el lado del Perú. Allí se instaló una nueva comunidad Siecopay del Perú, pero para nosotros es uno solo. Los reencuentros de familias que llevaban 30 o 40 años separadas inspiraron a Justino y a otros hombres y mujeres de su generación a recoger las banderas de una lucha a la que se negaban a renunciar. Lo primero que entendieron era que necesitaban aliados fuera de las comunidades indígenas, gente que estuviera en contacto con las instituciones y con la justicia que les ayudara a traducir su cosmovisión, o al menos parte de ella, al lenguaje técnico y jurídico. Justino se convirtió en el presidente de la nación Siecopay, un cargo para él que se ha preparado honrando las tradiciones de su pueblo y también estudiando las leyes de lo que él llama el mundo occidental. Me ha servido mucho de estructurar las ideas, de entender el mundo Siecopay, pero también de entender el mundo occidental. Por eso es que la maestría, cuando hice los derechos de la naturaleza y justicia intercultural, me metí porque quería entender cuál es la perspectiva de los derechos de la naturaleza desde el mundo occidental. Y sobre esas dos visiones, la del mundo Siecopay y la del occidente, vale la pena detenerse para entender buena parte de los conflictos que atraviesa hoy la Amazonía y también algunas de las preguntas más urgentes sobre cómo queremos relacionarnos con la Tierra. Yo creo que el ser del mundo occidental también en su momento quizás tuvo esa relación mucho más cercana con la naturaleza, con los seres, pero que a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo. Desde el mundo occidental creen que la naturaleza hay que seguirla cuidando y entonces abrazan un árbol para sentir esa cercanía de la naturaleza. Pero desde el mundo Siecopay, la naturaleza es humanizada, es un sujeto que está presente allí, es espiritualizada. Entonces hay una interconexión entre el ser humano, uno de los seres humanos es Siecopay, otros seres humanos son los que están en la naturaleza. Pueden ser seres visibles o no visibles también. Entonces de ellos hablan mucho nuestros abuelos, los Huastí, los Huiñapay. Las fiestas, las canciones, los bailes y las historias han sido parte de ese aprendizaje. Pero sobre todo el yagé les ha ayudado a entender la naturaleza como un ser más que convive con ellos, a veces con forma de jaguar, de serpiente o de río, y otras de manera más sutil, como el simple susurro del viento entre los árboles. Por eso les preocupa tanto que se banalice el uso sagrado del yagé, sobre todo entre quienes lo venden en las ciudades como una simple experiencia psicodélica. El yagé, primero que todo, es algo sagrado y no se puede comercializar el yagé. El yagé es algo muy íntimo, digamos, de un ser especial, y que también el yagé es un espíritu y no podemos vender a un espíritu, no podemos comercializar un espíritu. Y lo que pasa es que ahora quizás las personas que a veces toman poco se creen ya a lo máximo y entonces empiezan a engañar a la gente y quizás a sacar dinero lucrativamente, y entonces eso está muy mal. No estaríamos jamás de acuerdo en ese sentido. Por eso para el pueblo Siecopay, regresar a su territorio no es solo un anhelo, sino una necesidad.
Es desde allí donde pueden transmitir su cultura, fortalecer su identidad y volver a tejer los vínculos que los han sostenido a lo largo del tiempo. Y después de años luchando, en el 2024 dieron un gran paso para conseguirlo. El Estado ecuatoriano tardó 30 años en titular el territorio Secopay. La Corte Provincial de Sucumbíos resolvió en última instancia que el Estado ecuatoriano entregue la nacionalidad Secopay el título de propiedad ancestral sobre una extensión de 42.000 hectáreas en la Amazonía ecuatoriana. La nacionalidad Secopay que ha ocupado históricamente... Y obtuvimos el 24 de noviembre del 2024 la sentencia pues favorable para los Siecopay. Entonces en un primer momento dijimos nosotros, por fin la justicia ha llegado para los Siecopay después de 80 años. Estuvimos muy contentos y que finalmente se va a lograr regresar a nuestro territorio de origen a vivir en paz. Pero nuevamente los obstáculos no tardaron en aparecer. Incluso con una sentencia favorable, debían esperar a que el Ministerio de Ambiente ecuatoriano la ejecutara, cosa que a la fecha de publicación de este episodio aún no ocurre. Ellos siguen diciendo que esta es una sentencia inejecutable, pero nuestros abogados ya han respondido del por qué es ejecutable. Y una de las razones para no ejecutarla es que algunos grupos indígenas quichuas, los que mencionó hace un rato Justino, se han apropiado de parte de las tierras. Los Siecopay, liderados por Justino, se han reunido con ellos para tratar de solucionar la situación, pero no ha sido posible. Siempre dijimos que ese territorio es nuestro. Nunca en este caso los compañeros quichuas de Zancudo Cocha, no estaban utilizando ese territorio. Y siempre fue utilizado por los Siecopay. Bueno, ellos dijeron, desconocemos la sentencia occidental. Dijimos, de acuerdo, entonces acudamos a estas instancias para que hagan una valoración, un análisis de cuál ha sido el proceso. Entonces, el argumento es que ahora los quichuas se oponen a esta ejecución de la sentencia, es decir, los quichuas de Zancudo están como amenazando al Ministerio del Ambiente, generando violencia, y eso es lo más preocupante. Los Siecopay, dice Justino, no están interesados en enfrentar violentamente a los quichuas, pero defenderán su territorio hasta el final con todas las herramientas jurídicas y tradicionales que tengan. Quizás la más importante es inculcar el valor de esta causa a las nuevas generaciones, para que ellos sostengan en el futuro la lucha si se vuelve a alargar por décadas. Luego de ahora, vemos cómo los jóvenes se han ido tomando conciencia, y eso es digno de mirar. Ahora hay nueva generación que tiene entre 23, 22 a 20, casi a 30 años. Vemos ahí ya con sus narigueras, con sus orejeras, tomando yagé. Ya tienen una casa maloca donde se toma yagé, y hay como alrededor de 12 jóvenes ya entregados así con mucha convicción al tema de la sabiduría ancestral. Y para mí en cada fiesta que vemos es un orgullo cómo las mujeres que no se pintaban antes pintan la pintura facial, los jóvenes también con su cabellera larga ahora, y entonces vemos con mucho orgullo. Y yo diría que hay ya esa transmisión también a la nueva generación. Eso de lo que tan orgulloso se siente Justino no es menor. Actualmente, muchas comunidades indígenas de la selva amazónica han visto cómo sus tradiciones se debilitan porque se entregaron, o en muchos casos fueron forzadas al trabajo petrolero, minero y ganadero. Ese cambio transformó el territorio, las formas de vida, los saberes y la relación con la naturaleza, haciendo que prácticas ancestrales quedaran relegadas frente a modelos económicos que poco tienen que ver con su cultura. Creo que de alguna manera el liderazgo mío también ha sido como un referente. He estado siempre permanente con mi túnica, con mi bastón allí, y he sido como un referente para los jóvenes, también una inspiración de lucha después de varios años. El trabajo con los jóvenes, que procuran hacer también de la mano con los ancianos, les ha servido para interpretar a su manera los grandes males que enfrenta hoy el Amazonas, especialmente la crisis climática. Mi papá decía que los seres de la naturaleza están enojados y por eso están lanzando sus flechas de fuego, y que por eso hay mucho calentamiento global, porque están cansados de que les está perjudicando su vida también. Entonces, más allá de una explicación científica,
Mi papá lo que decía es que la Amazonía o todo el mundo está sufriendo el contraste, digamos, las amenazas de otros seres que nos están haciendo calentar la tierra o si no están haciendo enfriarla también. Entonces sí hay mucha preocupación desde el mundo indígena, digamos, en este caso como Siecopay. Hay mucha preocupación de cómo han perdido también ciertas especies como acá decimos huatín, como la ardilla, se han perdido, se han escaseado, y esa es la expresión, digamos, obviamente de la naturaleza. En Elemental muchas veces hemos dicho que lo que ocurre al Amazonas le afecta al mundo entero, y no es una metáfora. La deforestación debilita la capacidad de los bosques para absorber dióxido de carbono. Cuando se talan los árboles, disminuyen las precipitaciones, aumentan las sequías y se rompe un equilibrio que no solo sostiene a la región, sino que influye directamente en el clima del planeta. Si el hombre sigue actuando y accionando como hasta el momento ha dado, sin cambiar esta política extractiva del petróleo, de la minería, si los grandes países, los millonarios, los países industrializados, no cambian sus políticas de hacer dinero, de aprovechar los recursos, el mundo se va a destruir. El hombre mismo, el ser humano, va a ser el autor de su propia destrucción. Entonces es importante que estos países llamados desarrollados, industrializados, cambien sus políticas de quizás hacer dinero. A pesar de que aún no han vuelto a su territorio y la presión de las compañías petroleras no cede, Justino cree que estamos a tiempo de evitar una catástrofe ambiental de mayores proporciones. Pero para hacerlo es necesario aprender a conciliar las distintas formas de entender el mundo. Reconocer que la ciencia y la cosmogonía indígena no tienen por qué estar enfrentadas y que el conocimiento ancestral, aunque a muchos les parezca poco práctico, tiene observaciones profundas sobre los ciclos de la naturaleza, el equilibrio y la vida. Escuchar esas tradiciones no significa renunciar a la ciencia, sino ampliarla, entendiendo que cuidar la selva también requiere aprender de quienes han convivido con ella durante siglos. Estamos llegando, si hablamos científicamente, a un punto de no retorno. Es hora de reflexionar y pensar en esta gran maloca donde todos y todas compartimos. Pensar que es posible todavía seguir, que nuestra futura generación siga también disfrutando de esta belleza natural, de esta belleza del ser humano también. Que nosotros no somos los únicos. Hay muchos seres en la naturaleza, en la selva, en los ríos, del que nosotros obviamente somos una mínima parte. Por eso invitamos, más bien invito, a que sigamos con esta gente que tienen conciencia ambiental a seguir incidiendo desde cada uno de nuestros espacios, a seguir conversando, que es bello seguir viviendo en esta tierra, en este mundo. Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen y el equipo de la no ficción. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Pablo Restrepo. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, @podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También denle follow o clic a la campanita y califícanos o déjanos comentarios. También quienes no conozcan el podcast, escuchen los episodios desde el comienzo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.